Historia. Primer y Segundo Imperio Mexicano. Aprendizaje esperado. Explica los cambios en la forma de gobierno del siglo XIX, además de dar a conocer las consecuencias de la Segunda Intervención Francesa y el Segundo Imperio Mexicano. México, después de proclamar su independencia de la corona española, resaltó por el hecho que decidió ser una monarquía, y es así que nace el primer imperio mexicano. Su periodo histórico comprende desde la firma de los Tratados de Córdoba en 1821 hasta la proclamación del Plan de Casamata y la instauración de la República Federal en 1823. Su territorio correspondió al antiguo virreinato de Nueva España, con excepción de las capitanías generales de Cuba, Santo Domingo y Filipinas. Las provincias del antiguo Reino de Guatemala, militarmente reunidas bajo la Capitanía General de Guatemala, se anexaron después al Imperio Mexicano. A este imperio se sumaron los también recién independizados estados centroamericanos, por lo que geográficamente es en este periodo cuando el territorio mexicano alcanza su máxima extensión geográfica, desde el territorio de Oregón, actual Estados Unidos, hasta las Bocas del Toro en la actual Panamá, en aquel entonces parte de Costa Rica. El gobierno de Iturbide, sin un plan económico, duró solo 9 meses, y la rebelión republicana amparada por el Plan de Casamata tomaría el poder, instaurando el sistema republicano federal en México en 1824, dando fin al primer imperio y el inicio de la primera República Federal de los Estados Unidos Mexicanos, amparada en la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos de 1824. Comenzamos la lista de personajes importantes del primer imperio mexicano con Agustín de Iturbide, que proclamó el Plan de Iguala el 24 de febrero de 1821, que más adelante en ese mismo año firmó el Tratado de Córdoba con Juan O'Donoghue. Seguimos con Antonio López de Santa Anna. En los primeros años formó parte del ejército trigarante, rechazó al imperio de Iturbide y el ascenso a la presidencia. La Guerra de los Pasteles. Seguimos con Guadalupe Victoria. Durante su mandato, Victoria creó el Distrito Federal y así estableció los poderes de la nación. También declaró la abolición de la esclavitud. Y continuamos con Miguel Barragán, que su nombre completo es Miguel Francisco Barragán Andrade, que fue militar y político mexicano que también fue presidente de la República Mexicana. Participó en las luchas por la independencia en las que obtuvo la rendición del castillo de San Juan, Ulúa. Y ahora con Melchor Múzquiz, que fue general y político mexicano que participó en la Guerra de la Independencia y se desempeñó como presidente de México en los años de 1832, y fue el primer gobernador del Estado de México. Tratados que surgieron en ese tiempo. Uno de los tratados fue el Tratado de Córdoba, que fue el tipo de tratado de la independencia mexicana y retirada por las tropas españolas de la capital mexicana. Fue firmado el 21 de agosto de 1821 en Veracruz, México. Y los firmantes fueron Agustín de Iturbide y Juan O'Donoghue. Tratado de Casamatas. Fue proclamado el 1 de febrero de 1823 por Antonio López de Santa Anna en un depósito de pólvora llamado Casamata, ubicado a las afueras de las ciudades de Veracruz. Las repercusiones que llevó fue que se percataron de la importancia de este movimiento cuando empieza a tomar fuerza, por lo que decide reinstalar el Congreso y que se ocuparía de decidir si Iturbide seguiría gobernando. El Segundo Imperio Mexicano. Iniciamos esta relevante etapa con el hecho de mencionar de que Benito Juárez decide asumir la presidencia en 1861. Lamentablemente, durante esta época, México se encontraba en quiebra, por lo cual se toma la decisión de suspender el pago de la deuda externa durante 2 años. Esta decisión causa bastante inconformidad entre los reinos de Inglaterra, Francia y España, por lo cual deciden tomar acción mandando tropas armadas hacia México. Sin embargo, al llegar al territorio, se logra llegar a un acuerdo llamado el Pacto de Soledad. Francia toma la decisión de rechazar este pacto y se abalanza sobre Puebla en 1862. Este evento es conocido como la Batalla de Puebla, donde México termina victorioso. Pero en junio, los franceses avanzan hacia la capital, obligando a Juárez que se vaya al norte del país. Es así como un grupo de conservadores mexicanos deciden convencer a Napoleón III para traer a un monarca francés para que gobierne México, logrando así que recupere lo perdido por el gobierno liberal de Juárez. Es así donde se firman los tratados de Miramar, donde se proclama monarca a Fernando Maximiliano de Habsburgo, llegando a la ciudad en junio de 1864, acompañado de su esposa Carlota. Y es así como oficialmente se podría mencionar que inicia el Segundo Imperio Mexicano.
Sin embargo, Maximiliano comienza a tener bastantes conflictos con los conservadores y evidentemente el apoyo va disminuyendo. Una de las más grandes políticas relevantes que se implementó son la continuidad de leyes de reforma, la mejora de condiciones de vida y trabajo, la mejora en la política de educación. Maximiliano de Habsburgo decide unirse con Juárez, sin embargo, este lo rechaza mencionando que su gobierno no se rendiría tan fácil. En 1862, Rusia declara la guerra hacia Francia, provocando que Napoleón III retirara su apoyo militar de México, dejando desprotegido totalmente a Maximiliano, y es aquí donde el gobierno de Juárez aprovecha y terminan derrotándolo. Este decide huir hacia Querétaro junto a sus dos coroneles, sin embargo, es capturado por Mariano Escobedo y Ramón Corona. Maximiliano decide rogar por la vida de sus dos coroneles, sin embargo, sus súplicas son rechazadas, y es así como su ejecución es aplazada a 3 días, llegando así al 19 de junio de 1867, donde son oficialmente fusilados. Pero incluso aún con la muerte de Maximiliano, los problemas en el país no lograron solucionarse y continuaban la disputa. Es así como en 1867 Juárez decide retomar la presidencia. Después de esta ardua investigación, podemos llegar a la conclusión de que los constantes cambios que han existido a lo largo del tiempo, sin duda alguna, han consolidado la forma actual de la política. La diversidad de los pensamientos en el ser humano es bastante variada y la necesidad de la organización en una nación en sociedades no siempre está conforme a todos los intereses. En los hechos de la historia, desafortunadamente se llevan a cabo revueltas sociales que han llevado a los enfrentamientos armados. Una frase muy conocida ha sido y será: los pueblos que olvidan su historia están obligados a repetirla. Tal vez toda nuestra historia hubiera sido diferente si hiciéramos caso a esta frase. Por eso, se considera importante estudiar la historia de nuestro país para poder algún día cambiarla.